Ahí está. Les decía, la semana pasada les había dado un pequeño artículo que eh, trabajaba un poquito el tema de del diagnóstico, ¿sí? O sea, la semana pasada, la anterior, perdón, habíamos charlado algunas cuestiones en referente al diagnóstico, esto de repente, un poco cuáles serían los primeros elementos o las primeras aproximaciones que tenemos hacia el diagnóstico cuando empezamos un proceso de psicodiagnóstico, en donde lo primero que hacemos es empezar a ver el contacto que tenemos, o el primer contacto que tenemos, tanto con el sujeto, con la paciente, ¿no? Entonces, la idea es ver un poco cuáles son esos primeros acercamientos, ¿no? Y también en este artículo lo que trabaja un poco es el tema de el manejo de este diagnóstico, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando ya tenemos un diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Cómo actuamos o cómo lo manejamos? Porque la cuestión un poco también pasa por ahí, es decir, por el hecho de tener que pensar o ver qué utilidad le damos a ese diagnóstico cuando estamos frente al sujeto, más si es un sujeto que viene derivado. O sea, ahí es peor, ¿por qué? Porque uno, digamos que de repente es como que no sabe de dónde apareció ese diagnóstico, ¿sí? O en qué se basa este diagnóstico. Es decir, un diagnóstico puede tener un montón de cuestiones, eh, digamos, desde lo técnico, ¿no? Donde se hacen un montón de señalamientos y un montón de indicaciones, pero la idea es que, a ver, el diagnóstico más que nada sirva y sea dinámico. ¿M? Es decir, a mí no me sirve tener el informe, ¿no? En un papel o y todo bien tipiadito y cerrado y qué sé yo, y vos decís, ¿de qué me está hablando? ¿No? O sea, ¿por qué no vamos a lo concreto? O sea, también tenemos que pensar, ¿se acuerdan cuando trabajábamos con ese texto del psicopedagogo y la escuela? Es decir, hay que pensar un poco, ¿no es cierto?, hacia dónde apuntamos con ese diagnóstico. Es decir, y que ese diagnóstico de repente sea concreto y que uno pueda entender, digamos, cuál es el punto al que quiere llegar. ¿Mm? Por eso la importancia, a veces es preferible un diagnóstico breve, ¿no? Y no con mucho lenguaje técnico, porque a veces, ¿qué pasa? El papá que recibe eso, decir, bueno, a ver, ¿pero qué me quiere decir usted? ¿O usted qué quiere? ¿O qué pasa con mi hijo? ¿No? Porque también pensemos que tenemos que dominar la ansiedad del papá, ¿no? Es decir, por eso la importancia no solamente de agarrar un sobre, meterlo y dárselo, sino que la importancia también de la devolución oral cuando nosotros hacemos una entrega del diagnóstico. Es decir, esa devolución oral tiene que servir justamente para clarificar un montón de puntos o cuestiones que al papá no le queda claro. Lo mismo le ocurre al docente, cuando el docente recibe el, el, el diagnóstico. A veces está bueno también que el profesional concurra a la institución y tenga una entrevista con la docente. ¿Por qué? Porque a veces la docente se encuentra también con esos papeles que de repente dice, bueno, ¿qué me quiere decir esta mujer? O sea, ¿o qué querrá? ¿O cuál será el punto? ¿No? ¿O cuál será la indicación puntual como para que de repente empezar a indagar y a trabajar, ¿no? Con este sujeto. El tema es que también hay una realidad que sucede que hay muchos profesionales que se resisten al tema de concurrir a un lugar, ¿no es cierto? Muchos profesionales que se manejan por, bueno,
con el tema de los medios que disponemos hoy en día, digamos, esto de repente, ¿no es cierto?, acercarse por otros medios, como por ejemplo el mail, o el WhatsApp, o otros medios alternativos, pero que sabemos que, o por lo menos es un poco la opinión mía, es que no hay nada como el contacto directo con el profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cuestiones que no quedan claras. A ver, los que trabajamos en docencia sabemos que más de una vez, por ejemplo, se envían los diagnósticos a los docentes. Y después, ¿qué pasa? Cuando hay un problema, más de uno te dice, ah, qué sé yo, a mí me hicieron firmar algo, pero no tengo idea de lo que me dieron. ¿Sí? Por eso a veces está bueno esto de acercarse, mismo, inclusive si la escuela tiene un equipo, que el equipo también ayude a clarificar estas cuestiones. ¿Sí? Eso es otra tarea importante, porque si no, digamos, como que no se entiende. ¿Sí? Es decir, que el equipo pueda clarificar, ¿no?, muchos de los datos. Por ejemplo, yo he visto diagnósticos con tablas y gráficos de torta un montón de tabulaciones e indicaciones que, o sea, más lo que confunden que otra cosa, ¿no? Es decir, por eso lo importante acá es que haya alguien, digamos, que ayude a clarificar un poco estas cuestiones, ¿sí? Que diga, bueno, mira, puntualmente lo que él necesita es esto, ¿sí? Y por supuesto, también la idea es poder clarificar el tema de las indicaciones, ¿no es cierto?, que necesita ese sujeto para poder trabajar. ¿Mm? Por eso, el diagnóstico, digamos que es un elemento de vital importancia, ¿sí?, a la hora de trabajar, pero sobre todo es un elemento que tiene que permitir una lectura directa y una lectura clara, una lectura que permita clarificar un poco la situación del sujeto, que permita entender, digamos, lo que le sucede al sujeto y cuáles un poco serían las líneas de acción, vamos a decir, ¿no? Y justo yo, bueno, me llegó tenía este artículo, me pareció interesante porque nos permite quizás entender, ¿no?, y dar un aspecto un poco más dinámico a lo que tiene que ver con el trabajo diagnóstico o mejor dicho, lo que hacemos con el diagnóstico una vez que lo tenemos, ¿no es cierto? Bien, el primer punto, ¿sí?, que plantea, dice, ¿cuál es la problemática que se encuentra en profesional al leer un diagnóstico? O al encontrar, o al tomar conocimiento de un diagnóstico. ¿Qué pudieron El observar? lenguaje. Claro, lo que venimos hablando de la incomprensión entre colegas, cuando lo reciben. Bien, bien. Al haber como tantas disciplinas orientadas a distintas cuestiones, empiezan a haber estas problemáticas de no comprender lo que el otro quiere decir, tal vez. Claro, a Exacto. lo mejor también el psicopedagogo maneja otro lenguaje que es más específico de su tarea, pero por ejemplo el docente no puede comprenderlo, ¿no? Un lenguaje claro sería como más adecuado para entender. Claro, es También decir, habla ojo que, sí, perdón, sí. que también habla de un intercambio de informes que, bueno, justamente lo que hacen es que no se trabaje en específico sobre la persona que hay que trabajar y que se mezclen un poco las cosas. Claro, es decir, ojo Tendría que ser un enfoque interdisciplinario, de todos abordándolo al mismo tiempo. bien, ahí está, ahí está. Ahí está el punto también. Ahí está la cuestión, es decir, muchas veces hay diagnósticos que es cierto, no hay un trabajo interdisciplinario,
O sea, más de una vez pasa que el chico, digamos, va a un profesional externo, ¿no? Y sabemos la realidad que muchas veces en lo que es la parte privada o los profesionales externos, este tema, esta mirada, de la que tanto hablamos de lo interdisciplinario, muchas veces no está. Entonces, a veces hay que tener cuidado cuando uno hace los señalamientos porque de repente, como que de repente a veces uno se mete, ¿no?, en distintos campos que no le son los propios, como por ejemplo más específicamente lo que tiene que ver con el orientador social y el fonoaudiólogo, y eso lo que hace es también que el diagnóstico sea incompleto, ¿no? O que de repente no se puedan dar las indicaciones necesarias y específicas que el sujeto necesita. Es decir, también acá hay una cuestión, a ver, que el diagnóstico muchas veces también tiene una mirada un poco subjetiva del profesional, ¿sí? Es decir, a mí me resultaba interesante, ¿no? Esto que marcaba la autora en el artículo, ¿no? Cuando dice, después de leerlo de punta a punta no tenía ni idea de quién era ese sujeto, qué le pasaba, qué posibilidades tenía. No era que faltasen datos, pero el sujeto se había perdido entre ellos, ¿sí? Es decir, como que acá falta un elemento que es la mirada o el contacto con el profesional. Esto que yo, digamos, lo he marcado muchas veces, ¿no? Este tema de la singularidad y de la particularidad, ¿no? En el sentido de que, digamos, el hecho de tener el trato con el sujeto hace la diferencia. Es decir, el dato frío. Profe, ¿no habla también de que el chico este fue diagnosticado por la docente también? No es que, Bueno, ahí vamos a otra cosa, pero sí, Vanessa habla de eso. Es decir, porque no es que ahí, hizo un seguimiento y que alguien, un profesional lo diagnosticó, sino que ella lo claro, es diagnosticó decir, así por ahí arriba. ya Por un entramos en lado, un... Sí, digo que por un lado se ve el diagnóstico docente y por otro lado no se ve las características puntuales del chico que generalmente podría destacarlas la docente por un tema de estar con el nene. Entonces es medio contradictorio el caso. claro, a ver, el Claro, tema... pero ella tampoco consultó a nadie, se mandó sola y lo diagnosticó. O sea, Claro, no ahí está, trabajó con el equipo. claro, ahí está un poco lo peligroso de esto, ¿no? Que muchas veces pasa que hay docentes, ¿no? Como que se largan a diagnosticar, docentes quizás vinculados, ¿no?, a la psicopedagogía o a las ciencias afines, ¿no? Que de repente hacen como señalamientos o etiquetamientos que de repente también no ayudan, ¿no? Porque, bueno, sabemos que, digamos, los que trabajamos en docencia todos sabemos lo que es la sala de profesores, es decir, va a la sala de profesor y coméntame, yo tengo a este nene, no sabe lo que era ese chico el año pasado, era así, 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 ¿no? Y para mí ese chico tiene tal cosa, ¿no? Y hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque sobre todo con el tema de, digamos, muchas veces con la sensibilidad que tiene el padre, es decir, hay, porque inclusive yo, por ejemplo, conocí a un directivo de primaria que era licenciada en Ciencia de la Educación, ¿no? Y el problema era que muchas veces cuando, por ejemplo, había un problema, ¿no?, con un chico y que citaba a la madre, ¿qué pasa? Se largaba a diagnosticar, pero a ver, ¿cómo vas a diagnosticar? Sí, está bien, vos lo conocés al chico, pero ¿qué pruebas o qué, digamos, qué sustento, ¿no?, o qué fundamentación tenés para tu diagnóstico? Ahí está el asunto, es decir,
no porque vos tengas el título, ¿no? A veces a mí me pasa cuando, por ejemplo, estoy en reuniones, ay, me dice, vos sos psicopedagogo, a ver, te traigo los dibujos del nene, decime cómo es el nene. No, a ver, no, sí, yo te puedo decir un par de cosas, pero a ver, yo necesito tener al nene adelante. Sí, Paola. Que tiene que ver también con los problemas de organización de la institución, los problemas de organización, de que no tienen los roles definidos, que no cumple cuando uno no cumple un rol, y también tiene que ver con los problemas de comunicación, cuando uno, o sea, tiene que comunicar algo, cuando hace un diagnóstico tiene que comunicar para que todos se entiendan. Claro. Uno hace un diagnóstico muy técnico, es obvio que no va a llegar la comunicación para todos. Sí, sí. Perdón, que anda muy mal señal. El tema es cuando pasa un poco lo que dice Vanessa, ¿no? Esto de que de repente empiezan las etiquetaciones y empiezan los comentarios, ¿no? De cada uno de los profesionales que intervienen, de los docentes específicamente, o docentes con títulos afines, a veces lo que hace es embarrar, vamos a decir, embarrar un poco la cancha, es decir, como que despista, ¿no? Y ya viene el chico con un preconcepto, y muchas veces inclusive cuando el profesional que realiza el diagnóstico es parte de la institución, se espera que confirme eso, ¿sí? Es decir, a mí me tocó una vez hacer un diagnóstico en un lugar donde yo trabajaba con un chico y bueno, estaba con la directora reunida, la directora me dice, bueno, a ver, me dice, mira, ¿tenés el informe de fulano? Digo, sí, sí. Bueno, le estaba exponiendo, sí, pero ese chico no le da mucho, ¿no? No, bueno, mirá, tiene estas posibilidades, tiene estas habilidades o estas potenciales. Sí, sí, pero no le da mucho. O sea, 3 veces me lo dijo. A la tercera vez le dije, bueno, mirá, a ver, ¿vos qué querés que te diga? ¿Que el chico no sirve o querés que lo que yo vi? ¿Sí? O sea, yo digo, te voy a exponer lo que yo veo como profesional. Después, o sea, la decisión y lo que se le dirá al padre, a ver, se estudiará y se trabajará de otra forma, pero a veces está esto, ¿no? O sea, como que el chico viene, cuando el chico está institucionalizado, pasa esto también, que el chico ya viene con una determinada marca, determinada imagen, inclusive ni que hablar si el chico tuvo hermanos, ¿sí? Porque pasa, no, yo tuve la hermana más grande que era igual, ¿sí? Era un desastre, o yo tuve el hermano más chico que me volvió loco, ¿sí? O sea, está estas comparaciones y nos olvidamos de que está este tema de la particularidad, es decir, que es un poco lo que acá la autora destaca, ¿no? Es decir, yo tenía los datos, pero no tenía el chico. Es decir, hay un montón de cuestiones, sobre todo cuando, digamos, hacemos una evaluación o un psicodiagnóstico y se toman los test o la batería de test pertinentes. ¿Qué pasa? Hay muchas cuestiones, sobre todo los test que se llaman los test proyectivos, que muchas veces se explican a través de las respuestas o actitudes que da el chico o de que nosotros observamos del chico, ¿sí? Hay que tener en cuenta también muchas veces el momento en que nosotros trabajamos con el chico, ¿sí? Cómo está ese día, o sea, hay muchas variables que pueden incidir en el diagnóstico. Por eso, ¿por qué muchas veces el diagnóstico lo que se hace es lo que se llama el retest, ¿no? O la evaluación periódica, es decir, yo no me voy a quedar con un solo diagnóstico. Muchas veces, a mí lo que me va a interesar es poder trabajar o volver a tomar a ese chico el mismo test para ver cómo está avanzando o cómo está después de un determinado tiempo o después de un tiempo en que estuvo en tratamiento. Es decir, yo cómo sé si el chico avanzó o no.
tengo que volverla a tomar la batería de test, ¿sí? Por supuesto que si yo tengo ya la información, tengo el diagnóstico, tengo todos los elementos, voy a tener ya algo hecho, pero yo necesito tener ese contacto con el sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vínculo también va a ser definitorio a la hora de entablar un proceso de psicodiagnóstico. Es decir, no es lo mismo un test tomado la primera vez que yo veo al chico que un test cuando ya entré en confianza. Es decir, el chico va a venir con otra actitud, el chico va a venir ya con otra disposición. Entonces, eso es como que va a también ser bastante definitorio para lo que es el psicodiagnóstico, ¿sí? Con lo cual, digamos, la importancia del contacto, del trato. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos un psicodiagnóstico, otro elemento a tener en cuenta es muchas veces utilizar técnicas lúdicas o técnicas, por ejemplo, como el dibujo libre. O sea, uno no va a llegar el primer día que está con el chico y ya le va a estar tomando test. ¿Sí? O sea, la idea es construir el vínculo, ¿sí? A través primero del juego o del dibujo libre, ¿sí? Por ejemplo, eso me va a ayudar a que el chico se predisponga de otra forma y conocerlo también. O sea, yo necesito conocerlo previamente. Yo no me puedo largar de una a tomarle los test. Aparte, ¿por qué? Porque yo para poder determinar una batería de test también tengo que conocer al chico. Tengo que tener una idea de repente por dónde puede estar la problemática de ese sujeto, ¿sí? Para poder armar la batería. Es decir, a todos no le voy a tomar la misma batería de test, ¿sí? Es decir, yo voy a pensar, ¿no es cierto?, cuál es el tipo de test más pertinente, ¿no?, a la hora de hacer la evaluación o de trabajar con ese sujeto, ¿sí? Con lo cual, la importancia de estos primeros encuentros, inclusive se hace una entrevista, a veces mismo con el sujeto, como para poder charlar, ¿no? Podernos conocer, entrevistas más pautadas, más libres, ¿sí? Que a mí me permitan tener otro tipo de charla, ¿no? Y tener otro tipo de encuentro con el sujeto. Entonces, lo básico acá es poder entender, ¿no es cierto?, cómo construimos primero el vínculo y después nos largamos a hacer el diagnóstico, ¿sí? Porque si no, es como que de repente vamos a tener media batalla perdida. Porque el chico ya, o sea, va a venir el primer día y yo lo voy a ametrallar a cosas, ¿sí? O sea, el chico no va a querer venir más. El tema es que el chico se desinhiba, el chico, digamos, se predisponga mejor y eso de repente a mí me permita otro tipo de análisis y otro tipo también de acercamiento, ¿sí? Esa es un poco la idea de la utilización de estos recursos y de tener este contacto con el sujeto. Es decir, el profesional que trabaja en un equipo no se va a quedar con solamente con el diagnóstico que encontró en el legajo. Es decir, tiene que ir a verlo al chico, tiene que ir a sacarlo del aula, tiene que entrevistarlo, ¿sí? Puede tener obviamente el aporte del docente, ¿sí? Sin etiquetas. Pero eso va a ser el material, digamos, básico que le va a permitir de repente avanzar en el proceso diagnóstico, ¿sí? Por eso, una pregunta, en los Sí. casos en los que el sujeto no se abra en este vínculo que por ahí cueste un poco más, el aporte que pueda hacer el adulto a cargo,
¿en qué nos ayudaría? Porque, digamos, sería una ayuda indirecta. Sí, eso está bueno lo que dice María Laura, es decir, en los chicos, ¿no? El tema de la maestra es una figura importante y de peso. Entonces, muchas veces sí, es necesario el acompañamiento, ¿no? O que la maestra, digamos, esté un poco en contacto, que el chico vea que la maestra está ahí, o sea, que no es que agarre y lo tira y lo deja ahí y se va, o sea, está, charla con él, ve que es una persona de ahí de la escuela, o darse a conocer también, ¿sí? Porque Yo el apuntaba chico... más al tema de familia, cuando se dificulta el vínculo del profesional, Ah, del sí, no, pedagogo ni con el hablar de eso. chico, cómo nos ayuda la información, que también en cierta forma está teñida por una mirada, que no es realmente cómo trabajar directamente con el chico. Sí, bueno, eso es importante, tener el acompañamiento de la familia, sobre todo porque hay que ver cómo construye esa mamá y ese papá, o el adulto que esté a cargo, ¿no es cierto? Ese proceso de diagnóstico, es decir, hay que ver cómo el papá de repente le indica al chico, ¿no es cierto?, qué es lo que va a hacer o para qué va. No es lo mismo decir, che, vos vas porque no te da la cabeza, o vos vas porque te va mal en el colegio, porque sos un desastre, que decir, bueno, a ver, vamos, porque es una persona que va a estar con vos para ayudarte, ¿sí? Es decir, el tema de cómo lo plantee el papá y la mamá, ¿no? Desde la casa también va a ser definitorio, ¿sí? Porque también muchas veces, esto que yo les digo muchas veces, ¿no? Que de repente también el trabajo Eso no tiene... psicopedagógico está pensado también como si fuese una maestra particular y no es así. A veces hay papás que, digamos, por desconocimiento lo plantean de esta forma, ¿no? Entonces también el chico va, tengo que ir a otra maestra, qué plomazo, o sea, ya va con otra idea, ¿no? Sí, Vanessa. No, iba a decir que por ahí también tiene que ver un poco, depende del caso, porque a veces los padres también tienen que ver con el cambio del niño. Por eso a veces se hace la entrevista con los padres para ver por dónde más o menos viene el problema. Exactamente, es decir, el papá nos tiene que dar un poco, digamos, un retrato del chico, Claro. ¿sí? Un primer acercamiento, pero también le respondo un poquito a María Laura, o sea, tiene que haber también un acompañamiento con respecto al trabajo, porque si el papá, digamos, va a estar cancelando acá, porque a ver, sabemos que hay papás que no les interesa, ¿sí? Y de repente, muchas veces pasa que hoy no lo puedo llevar, o hoy no está, o sea, uno va palpando un poco también la importancia, ¿no?, que se le da al proceso diagnóstico. Por eso también muchas veces uno tiene que tener la suficiente apertura como para tener un encuadro, digamos, no demasiado rígido. Es decir, yo tenía una mamá que, me acuerdo, por ejemplo, era una chica que venía, la chica trabajaba en Constitución y vivía en Espeleta, y yo vivía en Bernal. Que la mujer venía de Constitución a Espeleta a buscar al nene, y de ahí se iba a Bernal, o sea, llegaba pobre con la lengua afuera. Entonces yo no me puedo poner en exquisito y decir, ay, llegaste 10 minutos más tarde, te cancelo la sesión. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque vos te das cuenta, con toda esa maratón que se está haciendo, de la importancia que el papá da a ese trabajo, ¿sí? Que no es lo mismo el papá, que a lo mejor te lo trae todas las sesiones 10 minutos, 15 minutos más tarde, ¿sí?
o no va, no te avisa, o sea, ya cuando empieza a ver esas cuestiones de la de la falta de cumplimiento de puntualidad, ¿no? Es signo de que, digamos, no hay un acompañamiento, o que directamente también puede pasar de que el chico, digamos, haga berrinche y no quiera ir. Esa es otra historia también, ¿sí? O sea, muchas veces es preferible cuando uno dice, bueno, no podés conectarte con un chico, bueno, se hace la derivación a otro profesional, ¿sí? Es decir, no es la idea estar torturándolo una vez por semana, ¿sí? Ahora si se corta, nos volvemos a conectar. Profe, ¿Sí? profe, perdón. Tiene que ver con lo que dice acá, por ejemplo, quién es Oscar, qué lugar ocupa en la familia, tiene que ver también la importancia que le dan los padres respecto al Tal vínculo. cual. Claro, ¿no? es decir, por eso también, de acuerdo a la importancia que le dé, va a también a ser más viable o más provechoso el proceso diagnóstico. Claro, ¿Sí? claro. No, a ver, es capital la importancia o la participación de la familia en el proceso psicodiagnóstico. No se puede entender una cosa sin la otra. Tal ¿sí? cual, tal cual. Porque Porque va a llegar una un batería punto... de información. Tenemos una batería importante de información ahí con respecto a lo vincular, ¿verdad? Claro, y más también de información, también el tema de el tratamiento, es decir,